Colosenses capítulo 1. Quiero compartirles pantalla, tal vez me habilite el hermano Oscar. Gracias, hermano Oscar. Disculpe, hermano, que hoy me tocó desde el teléfono porque tengo, ya la computadora la tengo más de allá que de acá, como decimos. Quiero compartirles estos minutos una reflexión que la encontramos ahí en Colosenses, capítulo 1, versículos 3 al versículo número 5. Dice la palabra del Señor en Colosenses 1, verso 3, 1 al 5, lo siguiente. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Quiero compartir, mis amados hermanos, esta idea que ven ustedes ahí en su pantalla, la importancia de la oración en favor de los santos. Es muy hermoso poder observar en las cartas escritas por el apóstol Pablo este sentir, este compromiso que como gran siervo de Dios tenía para poder mantenerse ferviente, perseverante, comprometido con la oración en favor de los santos. Raras veces vemos al apóstol Pablo pidiendo oración por él, pero casi siempre lo encontramos en sus cartas orando por los demás, orando por el avance del evangelio, orando por la firmeza de los cristianos, orando por la nación israelita y así sucesivamente. Lo encontramos a este hombre de Dios comprometido, ferviente en la oración. Y por eso es que esta noche también, hermanos, nosotros debemos mostrar ese anhelo, ese compromiso de poder perseverar en la oración. Al ver el ejemplo de este siervo de Dios, encontramos tres principios en estos versículos con respecto a la oración. Aunque en esta parte del capítulo 1, versículo 3, hasta el versículo 8, todo ese contexto está dentro de la oración, pero es una oración de alabanza. Es una oración de acción de gracias. En el versículo 9, él levanta otra oración y en esa oración, él lo que hace es pedir, pero no pedir para él, sino pedir por el pueblo de Dios que estaba en Colosas y que estaba enfrentando serias amenazas por falsas enseñanzas, por falsos maestros y otros peligros que acechaban la firmeza, la sana doctrina dentro de la iglesia allí en Colosas. Pero en esta primera oración, que es una oración de gratitud, es una oración de alabanza al Señor, podemos aprender tres cosas que quiero mencionarles en esta noche. La primera lección que podemos aprender al hablar de la importancia de la oración a favor de los santos, modelada en la vida del apóstol Pablo, es esta, mis amados hermanos. Primero que nada, debemos estar en constante oración por los hermanos. Debemos estar en constante oración por los hermanos. Mire cómo el versículo 3, Pablo lo afirma con su ejemplo. No lo dice con palabras solamente, sino que está demostrando con hechos que la oración por los santos
es importantísimo. Por eso en el versículo 3 dice, siempre orando por vosotros. Siempre orando por vosotros. Es muy importante que pensemos cuál era la razón por la cual el apóstol Pablo estaba siempre orando en favor de la iglesia, en favor de los santos. ¿Qué era lo que le movía? ¿Cuáles eran las motivaciones? ¿Cuáles eran las razones para que este siervo de Dios se mantuviera constante, comprometido, perseverante en la oración? En este caso, como podemos ver, los peligros que acechaban a la iglesia allí en Colosas eran serios. La amenaza de los falsos maestros, la mundanalidad que afloraba en la sociedad, en la cultura allí, en esa zona, el materialismo que había llevado quizá a muchos creyentes a mirar atrás y darle espalda a los valores y a los principios de la fe cristiana que recibieron en el nuevo nacimiento por el evangelio. Y más o menos, hermanos, es parecida la situación en la cual nosotros vivimos hoy día. Vivimos en un mundo atestado de falsas enseñanzas. Vivimos en un mundo totalmente afanado y materializado. Vivimos en un mundo perverso, vivimos en un mundo corrupto. Y aunque estamos como los hermanos ahí en Colosas, vivimos nosotros para Cristo. Entonces, la importancia de la oración en favor de los santos la vemos modelada, ¿verdad?, en la vida del apóstol Pablo. Y de ese ejemplo, de este siervo de Dios, aprendemos entonces, en primer lugar, que debemos estar en constante oración por nuestros hermanos. Esto es importante. De Pablo, entonces, en su constancia en la oración, podemos saber cuán importantísimo es este ministerio de la oración por los santos. Lo vemos ahí modelado en la vida de este siervo de Dios. También debemos recordar y debemos saber esto también nosotros, que muchos de nosotros estuvimos en las oraciones de otros cristianos sin siquiera habernos arrepentido todavía nosotros. Esa es una realidad. Todos los que estamos aquí en esta sala, en esta reunión esta noche, seguramente estamos por la obra de la gracia de Dios, por supuesto, pero no debemos olvidar que hubieron personas, hermanos en la fe, amigos en la fe, que estuvieron orando fervientemente por nuestra conversión. Y esto es importante que nosotros no lo perdamos de vista. Y Pablo, en su ejemplo, nos demuestra esta grande verdad. Mis amados hermanos, el ministerio de la oración constante que vemos modelada aquí en este siervo de Dios, el apóstol Pablo, es un ministerio humilde. ¿Y por qué es humilde? Porque es un ministerio que se hace en secreto, pero que es de grande importancia para la vida de la iglesia. Nadie ve, ¿verdad?, cuánto tiempo usted está orando. Nadie sabe, ¿verdad?, cuántas veces usted está orando al día, cuánto tiempo ora al día, por qué cosas está pidiendo, ¿verdad?, por cuántos hermanos está pidiendo, por cuántos ancianos, obreros, pastores, misioneros, etcétera, etcétera, usted está orando, usted está perseverando en la oración. Pero Dios sabe, Dios conoce y Dios entiende eso. Y esto es importante entonces, que entendamos que aunque es un ministerio que nadie lo sabe, que nadie lo ve, ¿verdad?, no es un ministerio, por así decirlo, público, no por eso hay que restarle importancia. De hecho, el Señor Jesús nos anima a orar en secreto, a orar en privado, ¿verdad? Y lo que oramos en privado, el Señor, dice el Señor Jesús en los evangelios, lo va a recompensar en público. Entonces, de este ejemplo, ¿verdad?, de perseverancia
de fe en la vida de este gran siervo de Dios, el apóstol Pablo, aprendemos entonces esta primera lección, hermanos, que debemos estar en constante oración por los hermanos. Véalo bien lo que dice el verso 3, siempre orando por vosotros. Ahora, la pregunta que podemos hacernos para poder aplicar esto a nuestra vida esta noche es, ¿cuándo fue la última vez que usted se tomó un tiempo para orar por cada uno de los miembros de su congregación, de su asamblea local? ¿Cuándo fue la última vez que entró a la presencia de Dios para presentar la vida de cada uno de sus hermanos, de los ancianos, de los obreros, de los pastores, de los enfermos, de los hermanos nombre por nombre de la congregación? Muchas veces nosotros no le damos la importancia de vida a la oración por los santos. Pero el apóstol Pablo nos enseña que ese es un ministerio que debemos tomarlo con seriedad y con perseverancia, sin distinción de persona. Todos los creyentes orando los unos por los otros. Qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso es que podamos aprender, ¿verdad? Esta obra modelada en la vida de este siervo de Dios. Entonces, aquí tenemos este primer principio, esta gran verdad que aprendemos, que debemos estar en constante oración por los santos, por nuestros hermanos en Cristo. La segunda lección, hermanos, que podemos aprender de este ejemplo de constancia y perseverancia en la oración modelado en la vida del apóstol Pablo, es que debemos orar dando siempre gracias. Debemos orar dando siempre gracias. ¿Gracias a quién? A Dios. Vean la segunda parte del versículo número 3. Siempre orando, la importancia de la oración los unos por los otros. Número 2, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias. Noten la palabra, dando gracias. Debemos orar entonces, orando siempre, dando gracias a Dios. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque la oración sin acción de gracias no es una oración correcta que agrade a Dios. No es una oración que va a agradar a Dios cuando solamente nos presentamos delante de Dios extendiendo la mano, pidiendo, pidiendo y pidiendo. No que sea pecado pedirle a Dios. Dios se complace en que nosotros nos presentemos. De hecho, nos invita a venir a Él y presentar nuestras cargas y pedir y buscar de Él. Pero nunca se nos debe olvidar que la oración, ¿verdad?, que agrada a Dios es aquella que va acompañada de la alabanza. Es aquella que va acompañada de la acción de gracias por las cosas que el Señor hace, por quién es Él, pero por todas las bendiciones que nosotros hemos recibido. También debemos entender, hermanos, que el centro de toda oración bíblica, toda oración correcta, es Dios. El centro de toda oración bíblica es Dios. No lo son nuestros deseos, no lo son nuestros problemas, no somos nosotros mismos. El centro de la oración es Dios. Y por eso nosotros debemos entrar a sus atrios, a sus puertas, como dice el Salmo 100, con acción de gracias. Todos nosotros, cada día de nuestra vida, tenemos razones, motivos suficientes para vivir dando gracias a Dios, para vivir alabándole su nombre. El Salmo 103, verso 1 dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, esto es importantísimo, ¿verdad? Que también nosotros lo entendamos. Es importante que nos mantengamos orando los unos por los otros. Perseveren en la oración.
Como Pablo decía, orando siempre. Pero también es importante que al orar, al presentarnos delante de Dios con nuestras oraciones, debemos siempre darle alabanza, debemos siempre darle gracias, dando gracias, como dice el texto. Debemos también dar toda gloria a Dios siempre por su obra de gracia hecha en nosotros. Y esto es una de las cosas que el ser humano, ¿verdad?, le cuesta entender. Al hombre le cuesta aceptar que el perdón, que la vida eterna, es algo que lo recibimos por la gracia de Dios, que es un regalo y que lo único que podemos hacer es recibirlo y decir gracias a Dios por lo que has hecho, por lo que me has dado. Y entonces, ¿por qué razón es que al hombre le cuesta dar gracias a Dios? Por la simple y sencilla razón de que el hombre en su soberbia no quiere reconocer que es gracias a Dios, ¿verdad?, que tiene vida, que es gracias a Dios que sus pecados pueden ser perdonados, que es gracias a Dios que puede tener las bendiciones que hasta ahora disfruta por la gracia de Dios. El hombre quiere recibir un aplauso. El hombre quiere recibir un espaldarazo en la espalda. El hombre quiere recibir su propia gloria, su propia honra. Y no es así. Toda la gloria es para Dios, dando siempre gracias a Dios. Entonces, no se nos olvide que debemos ser constantes en oración por los santos, los unos a los otros, pero nunca también se nos debe olvidar que esta oración que va a ser constante delante del trono de la gracia de Dios debe ir acompañada siempre de gratitud y alabanza al nombre del Señor. Lo tercero que queremos compartirles es que nuestras oraciones deben estar mayormente enfocadas en lo eterno, no en lo temporal. Repito, nuestras oraciones, estimados hermanos y hermanas, deben estar centradas, deben estar mayormente enfocadas en lo eterno, no en lo temporal. Miren bien que en los versículos 4 al 5, el apóstol nos deja ver esto en un sentido de acción de gracias. Por ejemplo, en el versículo número 4 dice, habiendo oído de la gran casa que tiene. No, ¿verdad? No dice habiendo oído de la cantidad de bienes materiales que han acumulado. Tampoco. Habiendo escuchado de los logros intelectuales que tienen. No. Dice Pablo, lo que me lleva a dar gracias a Dios es que, mis amados hermanos, ustedes tienen un tesoro eterno. Ustedes tienen algo que nadie les puede quitar jamás, que no pueden perder nunca. Y entonces él dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Entonces, en estos versículos podemos aprender esta tercera y última lección con respecto a esto que le llamamos la importancia de la oración en favor de los santos, modelada en el ejemplo del apóstol Pablo. Que nuestras oraciones, sus oraciones, hermano y hermana, y mis oraciones deben estar mayormente enfocadas, centralizadas en lo eterno, no en lo temporal. Quiero leerles un texto, no lo tenemos ahí, pero quiero que miren Colosenses, ahí en su Biblia, por favor, vayan conmigo rápidamente, Colosenses 3, 1 y 2. Colosenses 3, 1 y 2. Dice la palabra, si pues habéis resucitado con Cristo, a la misma iglesia le está diciendo esto. ¿Qué deben hacer? Dice Pablo, si ustedes ya tienen una nueva vida, si ustedes ya han creído en el evangelio y si ustedes ya son ciudadanos del cielo, ¿qué deben hacer?
Si pues habéis resucitado con Cristo, aquí está lo que deben hacer. Buscad las cosas de arriba. Una vez más, subraya eso. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y afirma esta verdad en el versículo 2 diciendo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Enfóquense mayormente, dice el apóstol, en las cosas de arriba, no se enfoquen mayormente en las cosas de la tierra. ¿Por qué razón creen ustedes que se nos manda esto? Porque nosotros en este mundo, ¿qué somos? Dice Pedro ya en su carta, somos peregrinos y extranjeros. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. No somos de este reino. Somos del reino de los cielos, del reino celestial. Entonces, por eso, esa vida que está para manifestarse, hermanos, garantizado ya para nosotros, manifestarse con Dios en la patria celestial, debemos aprenderla a vivir desde este momento en la tierra. Entonces, teniendo en cuenta eso, debemos decir esto. Muchas veces nos enredamos tanto y nos afanamos tanto por las cosas de este mundo que terminamos descuidando lo eterno. Cuando una y otra vez la Biblia nos está invitando a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás, es decir, las añadiduras, lo temporal, lo terrenal, va a venir por añadidura. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque aunque estamos en este mundo, no vivimos según la corriente de este mundo. Y eso es importante. Entonces, no nos enfoquemos tanto, ¿verdad?, en las cosas de este mundo, porque esto es pasajero y se va a quedar. Entonces, yo traigo un reto para ustedes esta noche. Y el reto es esto. Determinen, hermanos, o determinemos, iglesia, este 2021, apenas estamos aquí, 19 días, si no, o 20 días, si no me equivoco. Estamos a 20 días. Yo les invito y les exhorto en el nombre del Señor al leer estos textos a que determinadamente este 2021 inclinemos la balanza hacia lo eterno, ya no más a lo temporal, a lo terrenal. Porque normalmente así viven los cristianos, hermanos, la mayoría de cristianos. Lo terrenal, lo temporal, que es terrenal, pesa más en la balanza. Ha pesado mucho más la balanza que lo espiritual. Es a lo que más tiempo le dedicamos, a lo que más amor le damos, a lo que dedicamos nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros esfuerzos, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de lo espiritual, o no hay tiempo, o nos dormimos, o nos excusamos, o cualquier cosa. Siempre estamos buscando la manera de excusarnos. Entonces, lo terrenal, muchas veces en la vida de algunos creyentes, y por no decirlo en la gran mayoría, pesa más que lo eterno, que lo celestial. Entonces, así es como la mayoría de creyentes viven. El reto para ustedes no es ese, sino este. Jesús, que es el eterno, que es el celestial, nuestro mayor tesoro en esta tierra, hacia él debe ser inclinada la balanza. En este año 2021, que sea Cristo, ¿verdad?, y su reino, lo celestial, lo eterno, lo que pese más en nosotros, a lo cual amemos más, a lo cual le dediquemos mayor tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros talentos, nuestras habilidades. Entonces, ¿en qué cosas finalmente, qué debemos pedir? ¿En qué cosas debemos crecer? ¿O qué debemos pedir en oración?
Pero además de pedirlo en oración, debemos buscarlo intencionalmente. ¿Qué debemos hacer? Bueno, el estudio continuará, pero solamente se lo voy a decir en los versículos 4 y 5. Dice el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe. Entonces, solamente para darles una adelantadita, en otra ocasión seguiremos compartiendo. ¿Qué debemos pedir? ¿Y qué debemos buscar? ¿En qué debemos crecer este año? En fe, hermanos. Crezcamos en fe, en confianza en Dios. Pero luego debemos crecer en amor. Dice, y del amor que tenéis a todos los santos. Debemos crecer en fe y esa fe manifestada en amor. ¿Y qué más debemos pedir? ¿O en qué más debemos invertir tiempo? En afirmar, en hacer firme nuestra esperanza aguardada en los cielos, que es Cristo nuestro Salvador. Así que a mis amados hermanos, pidamos esto para nosotros este año. Se fijan que el apóstol no está hablando ahí ni de casas, ni de carros, y no es que esté malo que usted ore por eso. Hay que pedirle al Señor eso, pero recuerde que el énfasis aquí es inclinar la balanza por las cosas eternas, por lo celestial, no tanto por lo temporal, porque ya hemos vivido bastante nuestra vida enfocados y afanados y enredados en las cosas temporales terrenales. La venida de Cristo está cerca. Todo está cumplido. Debemos estar preparados para ser levantados con Él. Así que, hermanos, que Dios les bendiga y sigamos firmes, constantes en la oración. Gracias. Es siempre un placer compartir con ustedes. Que Dios me les bendiga. Un gran abrazo para todos.